Buenos días a todos. Otra vez vamos a empezar la iniciación a la informática, donde vamos a ver algunos conceptos básicos, desde qué es un ordenador, que está sobra porque todo el mundo sabe lo que es, hasta qué son los periféricos, hasta la memoria, y luego ya sí nos meteremos un poquito más qué hay dentro de los ordenadores. Como en los ordenadores al final solo hay ceros y unos, el lenguaje binario, cómo se representan los caracteres también en bytes, que suenen también las unidades de memoria, y también una breve introducción a la sintaxis de los lenguajes de programación. ¿Lo estáis viendo todos bien, de los que estáis en remoto? ¿Lo estáis siguiendo todos bien? Sí. Vale, Sí. fenomenal. También podéis preguntar cuando queráis en el chat, porque lo tengo aquí en un margen. Estoy atento a lo que podéis escribir. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es irnos al diccionario a ver qué dice que es la informática. Pues informática viene de información y automática o automatización. Información es lo mismo que datos. Pues quizá la información es la interpretación de los datos, pero sí que tiene que ver con los datos. Entonces, según la Real Academia de la Lengua, la informática es un conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de datos y interpretaciones de la información. Es decir, los ordenadores al final reciben datos y sueltan datos por otro lado. Tienen una entrada, ahora veremos que hay una parte hardware, una parte software, donde normalmente se ejecutarán unos programas que son procesos automáticos y al final tendrán una salida que también serán datos y la interpretación de esos datos pues serán también información. Bueno, entonces, ¿qué son los ordenadores o los computadores? Todo lo que tenéis ahora mismo enfrente de vuestras narices. Es una máquina electrónica, analógica o digital. ¿Sabéis la diferencia? ¿Quién quiere decirme la diferencia entre analógica o digital? Hombre, físicos tienen también, porque en algún lugar hay que guardar los ceros y los unos en memoria. Pero sí, va por ahí. La digital, estáis todos acostumbrados, la propia televisión ha pasado a analógico a digital. ¿Qué significa que sea digital? Pues que al final está todo en ceros y unos. La televisión es digital, ¿por qué? Porque la imagen ya no se manda por ondas, sino, bueno, sí por ondas se manda, pero al final lo que se reciben o se traduce a ceros y unos para que veáis la imagen o para que escuchéis el audio. Ahora mismo, todos los que me estáis escuchando en remoto, lo único que se os están mandando son paquetes en ceros y unos que se están convirtiendo en audio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son digitales. El analógico tiene más bien con los ordenadores más antiguos, donde lo que había eran válvulas y otros componentes. Ahí tiene la razón en que eran cosas más fijas. Pero bueno, el digital también se almacena en una memoria para que la CPU coja esos ceros y unos y las convierta en una imagen o en un sonido, o en un vídeo también. Pues hay una CPU que tiene que estar leyendo esos ceros y unos, que ¿dónde se guardan? En memoria. Entonces hace falta un procesador, que es la CPU, una memoria, y al final esa memoria pues recibe esos ceros y unos desde o bien otra memoria externa, que puede ser un disco duro, o ahora mismo los está recibiendo de forma online desde mi micrófono. Vale, muy bien. Lo que necesita es memoria para guardar esa información. Y esa información tiene que estar en memoria para poder procesarla. Es lo que hace la CPU. Es un procesador. Podéis decir que en realidad es una maquinita que coge números en binarios, que son ceros y unos, y los suma y los cambia de un lugar de una dirección de memoria a otra, cosas de este tipo.
Bien, con eso nosotros no vamos a trabajar ese bajo nivel de sumar en binario, pero sí podemos trabajar con instrucciones a más alto nivel que se traducen a instrucciones en código máquina, que ya sí que son esas sumas de binarios. No tenemos que ser matemáticos para procesar información, porque ya tenemos otros programas que nos traducen nuestras instrucciones de más alto nivel a operaciones básicas de código máquina, que es lo que de verdad sabe hacer la sumar ceros y unos, básicamente, en binario. Y esos programas ya nos hacen que tengamos una visión, repito, más lógica, a más alto nivel. No tenemos que aprender código máquina para procesar información. Un segundo que voy a apagar una luz y cerrar la puerta. Es que no estéis en clase, os estáis perdiendo la proyección en el cañón proyector, pero bueno, es lo mismo que estáis viendo en vuestro ordenador. Entonces, aquí lo que viene es la representación de un computador o un ordenador que ahora veremos que tiene una parte hardware física que se puede tocar y software que son los programas que hacen que esa hardware funcione. Y al final, pues, ¿para qué sirve? Veis por aquí a la izquierda que para recibir información, datos, ceros y unos, por un lado, y sacar esa información procesada por otro lado. También vienen ceros y unos. Hay otro programa que coge los ceros y unos y te lo muestre como un documento, como un audio, como un vídeo. ¿Qué es el computador? O sea, al final es una máquina física, es decir, un hardware que se toca, algo material, que acepta datos de entrada, hace operaciones, vamos a decir, aritméticas y lógicas, las que os decía, la transforma, la procesa y la saca por otro lado. Un ejemplo de fichero de dato de entrada podría ser, toma, dame el Quijote en un documento de texto plano, en un .txt, por ejemplo. El programa lee ese fichero, nosotros al final de la asignatura siempre tenemos a hacer programas básicos que lean en ficheros, y que, por ejemplo, te saque en otro fichero las palabras del Quijote y cuántas veces ha ocurrido cada palabra. Es un clásico precisamente de los algoritmos ahora de Big Data. Sabéis que ya no solo procesan datos de forma estructurada en tablas, sino semidurados, instrumentos JSON, XML, como los no estructurados para nada, que son el audio, el texto, el vídeo. Ahora está muy de moda. Ahora todas las empresas quieren saber qué dicen de su producto en Twitter. Se puede analizar ahora mismo si está gustando, si no está gustando, si recibe insultos, tanto en el último mes como ahora mismo. Eso es el análisis de datos que puede ser en tiempo real o puede ser con datos más históricos, ¿no? Se llama el Data Lake. Son todo el Twitter desde la historia, todos los datos históricos de los movimientos de vuestras cuentas bancarias, o el río, que es lo que se llama streaming, analizar actualmente los datos que están produciéndose ahora mismo en tiempo real, se está diciendo ahora, o el online, pues vuestros datos actuales, no vuestros movimientos. Me estoy yendo ya al Big Data, que es casi una revolución más de la informática en 2010. Vamos a empezar un poquito hablando de la historia. Todo está evolucionando muy rápido. Veis que ha habido un boom de la informática en los 90, por la aparición de Internet, que ha hecho que el proceso de todo cambie, que podamos comprar el billete de avión por Internet, antes había que ir a una agencia, bueno, ya lo sabéis vosotros, porque sois nativos digitales y de Internet.
eso en realidad sabéis que ha supuesto una revolución, igual que ahora es la revolución del Big Data, y del proceso también de datos estructurados, que es lo que hace, que ayer lo comentábamos, todos los que acaban en el máster, bueno, el grado, pues, el mercado los absorba porque requiere programadores informáticos que también sepan tratar textos, que también sepan lingüística. Todo esto para contar lo que es un ordenador, así que como me enrollo tanto, que voy a pasar de transparencia. Esto es automático, es decir, una vez que está el programa hecho, ya no necesitamos a un humano contando las palabras. Ya lo hace el programa por nosotros. Además lo hace mejor y más rápido. Los ordenadores no son solamente estos PCs o personal computers que tenéis enfrente. También hay ordenadores en las naves espaciales, en los transatlánticos, en los móviles que llevamos en el bolsillo. También hay memoria, también hay CPU, también hay periféricos para acabar metiendo datos en esa memoria y ejecutar programas. Y aquí tenemos también las tabletas. Hace pues menos de 100 años los ordenadores eran grandes armarios llenos de válvulas, no cabían en esta aula. Pero ahora mismo pues los llevamos en los bolsillos, tiene mucha más memoria y muchas más cosas, ya las sabéis. Así que os cuento a modo de repaso para repasar algunos conceptos básicos, asegurarnos que todos lo seguimos. Entonces, ¿qué es un sistema informático? Un ejemplo de sistema informático pues puede ser el de la secretaría de la facultad, ¿no? Oye, me quiero matricular en informática, relleno un formulario, le doy un botón, al final eso inserta una fila en una tabla de una base de datos. Me quiero matricular en 5, pues 5 filas en una tabla. Y luego tú por internet dices, ¿sabes en qué asignaturas estoy matriculado? Tú. En el navegador se ejecuta un programa en el servidor que accede a la base de datos de la universidad y enseña tus asignaturas, tus notas, etcétera. Esto es un sistema informático. Sirve para almacenar información y al final tiene, por un lado, programas, por otro lado, bases de datos existentes, donde almacenar esa información, procesarla y que podamos hacer consultas, pedir información, modificarla también. Oye, que me aburro de esta clase, que me quiero desmatricular. Se puede modificar también en la base de datos. Solo añadir, modificar, consultar. Para que todo eso funcione y podéis ver vuestras notas por internet, por detrás hay más cosas. Primero, estos programas necesitan hardware, no se ejecutan en el aire. Se ejecutan en algo parecido a, la veremos. Seguramente había aquí un ordenador destripado, si podría ver por dentro, ahora no sé qué habrá sido de él. Pero tiene que haber algo parecido a una placa base donde pinchemos la memoria, la CPU y los periféricos. A ver esos periféricos cargaremos los programas, cargaremos los datos y haremos que los datos, los programas procesen esos datos y los saquen por otro periférico de salida. Y todo eso hace falta una placa base. Vuestro móvil también tiene una placa base, pero que es así de pequeña. Ahí hay CPU, ahí hay memoria, ahí hay periféricos que es la pantallita o el tecladito también. Con eso nos vale. Estos PCs pues tienen otros periféricos, pues hay por aquí un ratón, hay por aquí un teclado, hay por aquí un monitor. Todo eso está al final conectado con la placa base. Lo más importante es la CPU y la memoria. Porque sin eso, la CPU, por cierto, no se puede conectar al disco duro, no. Hay que pasar las notas, la información que sea, el mismo programa, hay que pasarlo del disco duro a memoria y en memoria es donde la CPU puede procesarla. Y luego otra vez, si la queréis almacenar de forma persistente, pues otra vez que luego pase a través otra vez de la memoria al disco duro otra vez o al pendrive
dónde lo tenéis que guardar. También en esta aula lo tenéis que guardar todo en un pendrive o mandároslo por internet a una nube o se perderá. ¿Vale? Eso se llama volátil. La memoria es volátil. Si no lo guardas en otro tipo de memoria persistente, se pierde en cuanto apaguemos el botoncito. Bien, entonces tenemos el hardware, que es lo físico, lo grabamos así y suena, es material. Luego el software es la colección de programas. Los datos que se almacenan en memoria persistente, en discos, pero se tienen que cargar en memoria para ser procesados. A veces lo que tarda en un programa no es que se procese, es muy rápida, es la transferencia de datos del disco duro a memoria. Memoria es como placa. El disco duro antiguamente era un disco que giraba y había un lector y se pasaban así los ceros y unos a memoria. Ahora tenéis la memoria SSD de estado sólido, que son mucho más rápidos porque ya no hay un disco que gira tan placa. En drive son SSD. Si os compráis un ordenador y os gastáis un poquito más de dinero y diréis, ¿tienes un tera de disco duro? Muy bien, ahí puedo guardarme todas las películas, todo mi trabajo. Pero también tienes unas 256 gigas, ¿sabes? Todos son múltiplos de 2 y por qué. Más bien potencias de 2, ¿no? 2 elevado a algo. Y eso en SSD, ahí se pone el sistema operativo para que se cargue mucho más rápido y así arranca el ordenador más rápido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hasta el sistema operativo, ahora veremos lo que es, también es un programa que también se tiene que cargar en memoria para que se pueda ejecutar. Si esos ceros y unos los tenemos más rápido, pues se cargará antes y ejecutaremos antes el programa. Y luego, bueno, también hay personas que hacen el mantenimiento, que, oye, que este programa va mal, pues lo modifico. Y también tiene que haber alguien en la secretaría rellenando formularios, ejecutando ese programa para introducción de datos, o mostrando datos. Oye, que me matriculo, a ver, intro, se ejecuta otro programa, accede a la base de datos y hace las modificaciones. No solamente los usuarios finales de los programas, también los programadores, los administradores de sistemas, administradores de redes, para que solamente el servidor no está ahí en la secretaría, que por cierto hay una cola horrible. Ya podrían hacerlo todo más online, ¿verdad? El servidor está en otro lugar. Antes estaba el centro de proceso de la Complutense, ahí al otro lado del Paraninfo. Ahora seguramente esté en la nube. La nube que, bueno, como está todo conectado por internet, pues ahora un servidor es algo más grande que un PC, puede ser un armario, con más CPU, más memoria, atendiendo a todo el mundo o los miles de estudiantes, igual los estáis matriculando a la vez por internet, ya no solo o sea, tiene mucha capacidad. Entonces, la secretaría con este PC sería el cliente ejecutando un programa, pero es que hay mucha gente ejecutando ese programa. Se conectaría a través de la red, ya hablaremos de las direcciones IP, puertos, pues un poquito de qué va esto, con el servidor, donde realmente los programas de servidor, el del cliente es solamente el formulario, rellena y le da el botón. Me manda la información al servidor, ahí se ejecuta otro programa que hace las actualizaciones en la base de datos y te dice, sí, ya estás matriculado, ¿vale? Y te manda a un email una confirmación, algo así. Bien, pues nada, otra vez me estoy enrollando. Personas hay desde usuarios finales que utilizan los programas hasta los que los programan, hasta quien los mantiene, hasta quien mantiene el hardware y la red. Si algo falla, si la red falla no funciona nada. Y se forma la cola que hay aquí, pero mucho peor. Da la vuelta al Paraninfo. Todo esto está relacionado. Si se rompe la CPU del servidor, tampoco funciona nada. Bueno, dices, vale, hay 4, sí, funciona. Si se rompen las 4, lo más normal es que o a veces se cae el sistema operativo, hasta que no arranca, no hay servicio y nadie puede ver ni modificar sus datos.
Muy bien. Una vez que le das al botoncito, el proceso es automático. Se ejecutan unos programas y los ordenadores se ponen a procesar información, a mandársela por la red de unos a otros. El programa a la base de datos, de la base de datos al programa, del programa a vosotros para confirmar que os habéis matriculado correctamente. O para producir información útil. Vale, sí, ahora mismo con el Big Data pues sería para hacer una estadística buenísima que se descubre información, reglas o clasificación o predicción o cosas mucho más interesantes. O te recomienda la película que vas a ver porque te ha gustado esto. Todo esto ya es crear programas, analizan datos, y al final te lo crees y te ves la película que te recomienda Netflix. Para todo eso también ha habido programas. A ver si hay dudas. Por aquí no. Seguimos. Venga, dos conceptos básicos que ya os sabéis. Hardware. Cosas materiales que necesita una computadora. Desde la placa base, le pinchamos, darle al CPU, también lo pinchamos ahí, se toca. Los duros, los discos externos, los periféricos, placas de memoria, todo eso es hardware. Si veis un ordenador por dentro, podríamos tener todo el hardware. Lo más importante, placa, CPU, memoria y periféricos. Y software, el software no se ve, es lo que se instala, pero al final son ceros y unos ejecutables que residen en la memoria y que contienen instrucciones, pues esos son los programas, ¿no? Funciones que se van ejecutando, transformando información, ceros y unos en ceros y unos. Ejemplos de software. Pues el Office es un software que se instala, todo lo que se instala. El jueguito de casa es un software. El propio sistema operativo es un software, un programa. ¿Vale? El propio navegador de internet que no encontrábamos, eso también es un software, un programa. Hay que instalar y que luego se puede ejecutar. Y hará sus funciones. El navegador pues coge documentos HTML y te los muestra de forma bonito de una pantalla dentro de la ventana del navegador. Además le das al hipervínculo y te lleva a otra página web que también te la muestra muy bonita. Por detrás hay más cosas. Recibe un documento HTML, lo procesa, lo interpreta y lo convierte en imágenes. Mira, componentes sencillitas. Las importantes, las que están en la placa, y si no, olvídate que no hay computación. El procesador o CPU, memoria. Le llamamos memoria RAM, memoria ROM. Lo sabéis muy bien porque todos habéis ido a comprar un PC y te dicen un procesador Intel 5 o 7 de no sé cuántos megahercios, esa es la velocidad de proceso. Con ahora mismo, o al menos 8 gigas de memoria RAM, que si no, o 4 todavía te vale para el Word, pero para el Minecraft ya no. Necesito ya 8 o 16. ¿No? Si alguno. Bueno, lo sabéis. Bien. Pero luego también te dirán el disco duro que decíamos. Tera. Sabemos lo que es una tera. Luego ya lo sabéis. La tera es 1024 gigas. Una giga que es 1024 megas o megabytes. Y un megabyte es 1024 kilobytes o K. Y una K es 1024 bytes. ¿Y un byte cuántos bits son? Ah, ya os he pillado. Ya pensaba que podíais dar la clase vosotros. Son 8 bits. Ahora veremos 8 ceros o 1 y es donde vamos a guardar un carácter. Ahora todo esto vamos a ver eso. Bien, los duros y luego, muy bien, ¿qué haces con la placa?
tendremos que echar dispositivos. Al final va a ser el teclado, la disquetera, cuando se usaban disqueteras, ahora son todo memorias USB, la impresora, bueno, ahora va por wifi, bueno, antes pues, también se puede pinchar por un cable. ¿Bien? En todo caso tiene que estar cuadrada por una red inalámbrica o una red o un cable físico. Y en el propio monitor. Y luego están los dispositivos de salida, que es donde tendríamos el monitor que estáis viendo para seguir la clase, los speakers a través de los cuales estéis escuchando. También la impresora puede ser de salida, ¿verdad? ¿Sí? Un escáner sería de entrada, una impresora sería de salida. Un escáner, tú le pones el papelito, te manda ceros y unos, tú lo ves, lo ves también en un dispositivo de salida, pero un documento, PDF, de repente le digo, venga, pues imprimir, el ordenador te saca otros ceros y unos, se los manda a la impresora te lo imprime en un papel. Impresoras de salida, el escáner es de entrada. Ahora mismo hay impresoras que también son escáneres, entonces son de entrada y salida a la vez. Chupao. Vamos a seguir hardware, dispositivos. Venga, pues hay dispositivos de almacenamiento y de no almacenamiento. No de almacenamiento, pues ya los estamos viendo. El teclado, el ratón, la lectora de tarjetas, los supermercados también hay lectoras de códigos y cosas que también al final van a un programa y hacen la cuenta de compra y además llevan el inventario de la tienda y todo a la vez. De salida, pues el del monitor, la impresora y demás. Y luego están los de almacenamiento, que son los que almacenan los ceros y unos de persistente. Es decir, aunque se apague la luz, arrancáis y seguís teniéndolo. Ahí tenéis, ya no se utilizan tanto los discos, más anteriores a los discos estaban las cintas. Mi facultad, en la Facultad de Informática, hay un museo de informática, si os paséis por la tercera planta y la cuarta planta, los pasillos, tenéis discos de esos antiguos, de cintas, todos eran chatarra del antiguo centro de proceso de datos de la Complutense. Incluso anteriores a las cintas, estaban las tarjetas perforadas, que ahí tenéis una máquina de tarjetas perforadas, que eran fichitas con puntitos, con agujeritos. ¿No? Si pasáis por allí, echéis un vistazo, es bastante interesante. Y no tanto. He trabajado 6 años en IBM y todavía había gente que todavía no se había jubilado, que había trabajado con tarjetas perforadas. Y en lugar de meter un pendrive, iban metiendo fichitas. Seguramente de menos de una K cada una. También nos daría risa. Los primeros ordenadores, el primero que yo empecé a programar era de 64K. Ahora estamos hablando de 16 gigas. Multiplicado por muchísimo. Es comunal. Y creciendo. Entonces, lo más importante es la placa de memoria. Normalmente es lo más caro también en un ordenador. Es la memoria. ¿Por qué es importante la memoria? Es un recurso limitado. Hemos dicho que todos los programas son ficheros ejecutables en binario que están en el disco duro, se tienen que cargar en memoria, que la CPU los procese. Si estoy ejecutando muchos programas, al final todo tiene que ir a memoria. El propio audio, el propio vídeo, tiene que pasar memoria para que la CPU lo procese. El fichero de texto que has escaneado tiene que ir a memoria para que la CPU lo convierta en un PDF. Proceso. Y si es pequeña, tiene que echar a unos procesos para que entre los. Se llama la paginación del sistema. Tiene que echar trocitos de ejecutables, además los tiene que llevar al disco duro, que al final es algo más lento.
hace que el ordenador se ralentice. Los que os gusta jugar al Minecraft y demás, pues si cabe todo en memoria es todo muy rápido. El problema es cuando hay que llevar cosas del disco duro a memoria. Eso es más lento y hace que haya hipos, o se ralentice. Entonces, pues me lo compro de 32 y así cabe todo el juego en memoria y a volar. Sí, efectivamente. Virtualizo un Hadoop de Big Data y no tengo tampoco problemas. Cuanto más memoria, más rápido va. Porque todo tiene que pasar por la memoria. Y si se queda pequeña, tengo que echar a unos para meter a otros. Eso lo hace el sistema operativo. Y luego está la externa, que ya son los duros, las cintas, los CDs. Bueno, ahora están los SSDs, que son bastante más rápidos, pero siempre han sido muy lentos. Sobre todo si comparamos con la memoria. Es lo que hacía que los programas tardaban. ¿Porque la CPU puede acceder directamente al disco duro? No. Hay que llevar los datos del disco duro a través de un bus, un cable, a la memoria, y en la memoria es donde la CPU sabe hacer instrucciones básicas a muy bajo nivel. El bus es el que transporta la información, también de memoria a la CPU, y al revés. La CPU procesa los datos, los vuelve a dejar en memoria, y de la memoria pues ya se va a los periféricos, a los discos duros externos. Un poquito de hardware. El PC lo inventó IBM, aunque enseguida dejó el negocio porque se dedicó más a los ordenadores más grandes, a hacer patentes. Y la idea era que todos pudiéramos tener un computador en casa con una pequeña placa base donde veis estos pequeños chips que son la memoria ROM y también la memoria RAM. La ROM es más la que hace directamente lo que se llama el procesador, la CPU. La CPU normalmente tiene un ventilador porque se calienta bastante. Por eso Google se quiere llevar los servidores a Groenlandia y al Ártico, para gastarse menos en refrigeración. Ellos tienen praderas de servidores y la refrigeración es un problema. Y luego pues también aquí hay otro hardware que son las tarjetas. Por ejemplo, para conectaros a la red a través de un cable de red, necesito una tarjeta de red. La placa base para que pueda recibir datos por internet. ¿Es Wi-Fi? Bueno, pues también hay una tarjeta Wi-Fi, ¿vale? Lo que queréis son gráficos estupendos para jugar, pues una tarjeta de vídeo. Que también puede tener su propia memoria caché, que los mundos por los que os movéis ya estén en esa memoria, no tener que estar pidiéndolos al disco duro y que vaya todo más rápido. O sea que en memoria no solamente hay la placa base, también hay en algunas tarjetas. Por ejemplo, las de vídeo tienen Radeon, todas estas os sonarán. Te dicen también cuánta memoria tienen. Cuanto más memoria, más escenarios podéis almacenar y más gráficos. Están ahí ya en memoria. Siempre está el tiempo de cargarlos por primera vez. Pero una vez en memoria ya va todo volando. Incluso tiene su propio procesador para aliviar al procesador básico que dura. La placa base tiene ranuras para ir usando las tarjetas. Usando las tarjetas de vídeo, de red, las memorias, etcétera. También hay en la placa base, pinchamos los periféricos, el botón, el teclado, internamente hay una cosa, nosotros no nos damos cuenta, pero hay un reloj. En el propio Windows yo tengo ahora mismo abierto PowerPoint, también tengo abierto el Chrome para que me esté echando online, ¿no? Tengo varios programas abiertos.
¿La CPU puede ejecutar todo a la vez? Nos está dando la sensación de que sí, pero realmente se están pequeñas interrupciones, tan rápidas que no nos damos cuenta, y hay un reloj que controla. Ahora le doy al navegador, ahora le doy al PowerPoint. Son programas que se ejecutan concurrentemente a la vez. Bueno, realmente no, es la sensación. Realmente cuando yo cada vez que toco aquí, el PowerPoint, que es un programa, está pidiendo memoria CPU. Cada vez que toco, ahora voy a mirar si hay preguntas, le doy al Chrome, que no hay, ahora mismo el navegador también está gastando memoria y CPU. Y hay un reloj que coordina, ahora te doy a ti, ahora te doy a ti. Está tan rápido que parece que se está ejecutando todo a la vez. Pero ahora mismo los CPUs son core duos, que significa que realmente hay varias CPUs y sí que puede realmente haber varios procesos ejecutándose a la vez. Una CPU a la vez solo puede ejecutar un proceso. Que puede estar uno, otro, y parece que ejecuta varios a la vez. El reloj los coordina en una cola y va dando proceso a todos los procesos que necesita el CPU. Y luego está el ancho de banda, también nos sonará, ¿no? Con la red del wifi también se habla mucho. ¿Cuánto? ¿Qué pensáis que es? Claro, que es muy fácil. ¿Cuánta información? ¿Cuántos bits? Bytes, gigas se transfieren por unidad de tiempo, ¿no? Por segundo, por minuto, por ejemplo, megas por segundo. Algunos todos tendréis en vuestra casa un router. Seguramente si es moderno tendrá dos wifis, ¿no? Una os irá unas 20 megas por segundo y luego está el 5G, que puede llegar a 300 megas por segundo, porque es esta. El otro es menos rápido, pero más estable. Cada uno, esos son anchos de banda. Es decir, aquí estamos mandando información todo el rato de un lugar a otro. Le dura la memoria del móvil al router para poder mandar el mensaje. Bueno, el ancho de banda es velocidad de transmisión de la información. Al final es cuánta memoria por segundo. Bueno. Sistema operativo. Todos sabéis lo que es, pero os lo recuerdo. ¿Sabéis lo que es? Sí. Ejemplos de sistemas operativos. Windows, más. Linux, más. ¿Cuál? El OS X, que es el del Mac. Vale, más. El iOS, el del iPhone. Muy bien. Más. Otros de móvil. El Android. Vale, los que van a salir ahora los chinos, ¿no? El Harmony OS. Vale. Pues suficientes. Hay muchos más en grandes sistemas, ¿eh? O sea, los bancos son MVS, 90, ZOS. Esos son menos comunes. Habéis dicho los tres más comunes de PC. Windows, el OS X, el del Mac y Linux. Linux, ¿por qué nos gusta a muchos? Pues poquito, ¿verdad? Los otros son propietarios, pagar licencia. ¿Para qué sirve un sistema operativo? ¿Sabéis decirlo? En inglés también podéis hablar. ¿Para qué sirve? Nadie se atreve. Pues se lo pone aquí. Bueno, ¿qué es? Un conjunto de programas que controla y gestiona los recursos de un computador. Vale, pues no me he enterado de nada. ¿Habéis enterado? El que manda. Vale, sí, está bien, manda. Es el que gestiona los recursos, es decir, el hardware. En un sistema operativo es donde instalamos un software. Cuando le das a ejecutar, es el que hace que no tengamos que saber que existe la memoria, que existe la CPU,
y que existen los periféricos. No tenemos que saber nada. Lo controla, lo gestiona el operativo. Antes os he dicho que teníamos varios programas ejecutándose a la vez, ¿no? Ahora mismo tengo el PowerPoint y tengo un navegador. ¿Vale? Pues el sistema operativo es el que está dando CPU al PowerPoint y CPU al navegador. ¿Vale? Es lo que hay entre medio, entre mi software, mi PowerPoint, y el hardware. La memoria, la CPU, reparte la memoria entre todos, reparte la CPU entre todos los programas, se ocupa de que el software se ejecute bien. Eso habla a más bajo nivel con el hardware. Por eso, si no tenemos un sistema operativo, pues tendríamos el ordenador y aparecería una pantalla negra nada más. El sistema operativo para poder instalar software. Que controla recursos en el computador, vamos a decir el hardware. Muy bien, vamos a más bajo nivel. Sabemos lo que es el hardware, lo que es el software. Al final, mucho del software que utilizaremos almacenará datos, o un documento en Word, ¿no? Una hoja de cálculo, una base de datos. Esos datos, bueno, ¿qué son los datos? Pues al final conjuntos de ceros y unos. Vale, sí, pero a más bajo nivel, más alto nivel, que me entere. Al final esos ceros y unos representan símbolos que expresan o representan valores. Ah, ¿vale? ¿Y esos valores cómo son? A veces serán texto, a veces serán números, a veces serán fotos, imágenes, a veces será sonido, audio, a veces será vídeo. Y a todo esto se ocupa la multimedia. Los programas multimedia son los que trabajan con datos de todos estos tipos. También tenéis los editores de texto, que solo son de textos, Word, Pad, Pad. Usaremos algunos en esta asignatura. El Word no. Bueno, sí, para crear páginas web. Luego, por ejemplo, en el Excel, cada celda también le podremos también almacenará algún dato. Tendremos que decir el tipo de dato que estamos almacenando. Las celdas de tipo texto, las celdas de tipo número. En las bases de datos igual. Guardaremos la información en tablas. Las tablas tendrán un nombre y unas columnas. Y cada columna también tendrá un nombre y un tipo de dato. La tabla de clientes tendrá una columna nombre, que sí que es un texto, apellido es un texto, edad de fecha de nacimiento es una fecha, número de ventas es un número. Tendremos datos de diferentes que representan, al final son todos ceros y unos, pero se representan símbolos diferentes, realmente son símbolos. Y aquí vamos entonces a mirar dentro de la memoria, del disco duro, dentro de lo que procesa la CPU, ¿qué procesa? Pues ceros y unos. Y a eso es lo que llamamos un bit. Ahora mismo los procesadores, hasta que se inventen los ordenadores cuánticos, ya están en ello, hay algunos modelos, son los ordenadores que tenemos hoy en día son procesadores de silicio, ¿no? De ahí lo de Silicon Valley, donde están las empresas como Google, Oracle y todas estas. Microsoft, bueno, ¿eso qué significa? En estos procesadores de silicio, al final, imaginaos que son como conductores o circuititos, donde puede pasar la corriente o no pasar la corriente. No se inventen otro tipo de procesadores, al final son así. Y los procesadores, cuando se dice procesar la información, al final es cambiar, será un transistor o
o eran cosas más electrónicas. Que pase corriente a que no pase corriente. Un 0 a un 1. Y eso lógicamente lo entendemos como un 0 o un 1. ¿Hay corriente o no hay corriente? Bien, y si ahora tenemos un montón de interruptores de este tipo que podemos abrir o cerrar, pues hacemos 8 ceros o unos, 8 interruptores si queréis, y con ello hacemos un byte. Ahora veremos que un byte, con 8 ceros y unos, ¿cuántos códigos diferentes pensáis que podemos hacer? Buena pregunta, ¿no? ¿Podéis decir? No oigo. No, con 8 ceros y unos. ¿Cuántos estados diferentes podemos codificar? Pero venga, vamos a pensar un poquito. Igual no habéis entendido mi pregunta. Ahora lo voy a hacer, pero de momento voy a leer que al final con 8 ceros y unos codificaremos un carácter. Con esos caracteres podremos representar pues, letras, números. 2 elevado a 8. Muy bien. ¿Algún matemático? ¿Eres matemático? No. ¿Lo sabes pensar? Te das bastante. Número de carnet de identidad. Pues al final tienen números y dígitos. Y un dígito. El Quijote, pues también tiene caracteres. Vamos un poquito más allá. Un carácter al final se almacena en 8 ceros o 1. ¿Cuántos caracteres diferentes podemos almacenar? Y con 8 ceros y 1 hemos dicho cuántos números. Al final cada número se va a corresponder a un carácter diferente. La letra es un símbolo. Pero para el ordenador son 8 ceros o 1. Igual es 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Eso es una letra. A ver si soy capaz de insertar una nueva transparencia. Vale, por ejemplo, con un 0, pues, vale, este va a ser en una cosa, a ver si os puedo explicar lo que son los números en binario, correspondencia a los números en decimal, que son como los entendemos nosotros. Nuestro sistema es decimal, que viene de los indios. Es normal que vinieron la numeración decimal a través de los árabes, venía de la India, además incluso inventaron el 0. Todavía estábamos en la Edad Media y de 0 para abajo decíamos que no había solución. Bueno. Entonces, imaginaros que estamos todavía sumando con los números romanos. Sería una cosa horrible. Es normal que llegaron estos señores. Vale, pues si tenemos un bit, puede ser un 0 o un 1, pues tenemos dos números, ¿no? El 0 o el 1. Ahora tenemos 2 bits. ¿Cuántos números podemos tener? Pues el doble. Los que ya tenía con el 0 que le voy a añadir o los que ya tenía con el 1. Son, pues, en realidad, sería el 0, 0, se pone 0, 1, ya lo tenemos. El 1, 0, sería el 2. Y el 1, 1, este sería el 3. De 0 al 3 son 4 números. ¿Entiendes? Y ahora le añado otro bit, otro 0 y 1. Con los 4 que tenía con 0 y los 4 que tenía con 1. ¿No? Lo que tenía con 0 es como poner un 0 a la izquierda. Es decir, el doble. Por eso es 2 elevado a 8. Cada vez que añado un bit, multiplico por 2 el número de códigos diferentes que puedo almacenar. Ya, pero es que ahora tengo el 1, 0, 0,
4. ¿Puede sumar en binario, por cierto? El procesador sí. 1, ahora si le sumo 1, pues al cerito de la izquierda le pongo un 1. Pues esto sería el 5, ¿no? No voy a hacerlos todos, pero voy a hacer uno más. Ahora le sumo 1. Fijaros que al 1 en base 10, hasta que no le sumo 1 al 9, no necesito un dígito más. Empiezo por 0 y a la decena le sumo 1, ¿verdad? Pues en binario es igual. Si yo al 101 le sumo 1, 1 más 1 pasa a ser 0, pero me llevo 1. Le sumo 1 al 0 de 1 más a la de A. Eso es lo que hacen las CPUs. Es decir, sería 1, 1, 0, eso es 1 más. 6. Bueno, y así sucesivamente. Me falta alguno, ¿verdad? Sí, me falta. Vale, no voy a seguir más. Entonces, con 8 ceros y 1, cada vez multiplico por 2, tengo hasta 256, en realidad es de 0 a 255 en binario. Y con eso, y si os metéis en Google y ponéis ASCII, en la segunda imagen os aparecerá el código ASCII. ¿Qué es el código ASCII? Es una función que si tú le das un número del 0 al 255, a cada uno de esos números le asigna un carácter, una letra. Entonces, si vosotros os metéis en un editor de texto y escribís hola, al final, ¿cómo se representa la palabra hola? Con la H, que es un byte, es decir, 8 bits. La O, que es otro número en binario. ¿La O cuál es? Pues lo voy a buscar por aquí. El 111. El 101. 111, perdón. La E, es diferente el carácter mayúsculas que minúsculas, por cierto. Si escribe hola 0, bueno, el 0, las letras, los caracteres numéricos también se pueden almacenar en un byte. El 0 veis aquí que es el código ASCII el 48. Que al final será pues el 010010. ¿Vale? ¿Conocéis algún otro código para almacenar caracteres? ¿Nos suena el Unicode, por ejemplo? El Unicode lo habréis oído en algún lugar. ¿Es el Java soporta Unicode? Bueno, el Unicode es otro código que almacena los caracteres en 2 bytes, no en 1. Con lo cual, si en 1 tenemos 256 caracteres distintos, en 2 bytes, ¿cuántos pensáis que tenemos? ¿El doble? No, el doble no. 2 elevado a 16. Otro 0, el doble. Otro 0, 1, el doble. Otro bit, 2 elevado a 16. ¿Y eso más o menos cuánto es? Pues cada 2 elevado a 10 es 1024, que eso lo sabréis para la memoria. 2 elevado a 16 es 2 elevado a 10, es decir, ya tenemos ahí 3 ceritos. Ignoro el 24, que es poca cosa. Y 2 elevado a 6, que es 64. Unos 64.000 caracteres distintos. Si almacenamos las letras en 2 bytes. ¿Qué pasa? Que en Unicode no solamente tenemos los caracteres normales europeos, tenemos los cirílicos rusos, tenemos los hebreos, tenemos los japoneses, tenemos hasta 64.000 caracteres codificados. Tenemos un código, podemos poner, pues, bueno, aquí tenemos ñ, sí. Mirar, aquí está, 164, ñ minúscula, 165, la ñ mayúscula, pero no tenemos las letras griegas. En el Unicode sí. Tenemos todo tipo de... Ahora, eso sí, el hola ya no ocupa 4 bytes, ocupa 8. 2 por carácter. ¿Vale? Poca cosa. En el fondo, ahora con las memorias que trabajamos.
Entonces, ¿entendido lo que es el código ASCII? Entonces, sí que tenemos que entender, por lo menos para este día de la introducción, las unidades de medida de la memoria. Un bit es un 0, un 1. Un byte son 8 bits. Hemos dicho que cabe un carácter en código ASCII. El texto plano, pues es ASCII al final. Una K, pues tenemos 2 elevado a 10 bytes, es decir, 1024 K. Es decir, si escribís un texto de 1024 caracteres, ¿cuánto ocupa? Una K nada más. Nada, esta minuta. En 1024, 2 elevado a 10 K o kilobytes es una mega. En una mega, ¿cuántos caracteres podéis almacenar? Más de 1.000.000 de caracteres. Más de 1000 por 1000. Por 1000 K, por 1000 megas, por 1000 gigas. ¿Cuántos caracteres almacenéis en un fichero de una giga? ¿Cuántos bytes en particular? 1000.000.000. Y aquí llegamos a una tera. 1.000.000 de millones. Eso es lo que tienen los discos duros de ahora. Está mal. Empecé con 64K de memoria. Bueno, ahora va por 32 megas. Una cosa es memoria y otra cosa es discos duros. Al final esta es la unidad de memoria, sirve para todos. Pero en el Big Data, cuando queremos calcular todas las páginas web del mundo, todos los tweets, todo el proceso, todo por donde se mueven todos los móviles del mundo, pues ya nos tenemos que ir a petabytes, a miles de eras, ¿vale? Y tener múltiples ordenadores procesando en paralelo esa información para poder sacar conclusiones. Eso es el Big Data. Que es demasiada información. No se puede almacenar toda, se procesa en tiempo real y solo se guardan las conclusiones, porque no podemos guardar todo el Internet, todos los tweets. Mucho, solo los que nos interesan. Muy bien, ya por fastidiar, os voy a comentar cómo traducir un número binario a un número en decimal. ¿Es difícil? Pues no, está chupado. El ordenador lo hace constantemente. Pues mira, este número 110101 en decimales, este 1 que es el numerito más a la derecha, por 1, que es por 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 es 1. El segundo, que es un 0, por 2 elevado a 1. El tercero, por 2 elevado a 2. Cuarto, que es un 0, por 2 elevado a 3. 2 elevado a 2 es 4, 2 elevado a 3 es 8. El quinto, que es un 1, pues por 2 elevado a 4 y el último por 2 elevado a 5. Si es un 0 no se multiplica por el 2 elevado al siguiente y si es un 1 sí. Resulta que así sale 110101 en el sistema decimal es un 53. Y en el código ASCII, pues no lo sé, pero aquí tenéis el código ASCII. El 53 es el dígito 5, no el número 5, el dígito o carácter 5. El número es el 53. ¿Vale? El carácter 5, si queréis considerarlo como una letra. Muy bien. Pues venga, así un poco de historia. Pues esto ha cambiado tan rápido. ¿Habéis visto la película de Alan Turing? No, esa es de otro matemático que le dieron. Premio Nobel de Matemáticas no hay, pero le dieron un premio. Creo que no es una mente maravillosa, se me ha olvidado cómo se llamaba. La de la máquina Enigma, de los nazis. Enigma, que este era un matemático y al final eran códigos para cambiar los que estaban en la maquinita esta y con eso podía descifrar los mensajes, saber dónde estaban los submarinos. Pues al final de que acabó el pobre fatal,
pero él ganó la guerra construyendo una máquina para él y su equipo, fueron los matemáticos, no solamente los militares, que también, quienes ganaron, se dice que ganaron la guerra. Pues, como cambiaban la clave todos los días, diciendo, oye, esto a mano no lo podemos hacer, vamos a una máquina que pase esto rapidito, y así entender los mensajes del enemigo. El primer ordenador. Luego, nunca se le reconoció, por cierto, el trabajo. Era todo secreto. ¿Por qué era todo secreto? Porque en aquel momento el que tenga el ordenador ganaba la guerra. Igual que ahora que construya el ordenador cuántico ahora mismo dominará el mundo. Porque podrá descifrar las claves públicos y privadas y entrar en cualquier ordenador. Apagarle la luz al país enemigo. Entonces en su ordenador le puedes apagar la luz. Está Estados Unidos, China, Rusia, invirtiendo en inventar el ordenador cuántico. Si puede descomponer números muy grandes en factores primos, que ahora mismo los ordenadores tardan, y el ordenador cuántico ya existe el algoritmo para hacerlo así, podrás entrar en cualquier ordenador y ganar al enemigo. Bueno, creo que también forma parte de la geopolítica. Bueno, entonces, sí, los primeros procesadores eran transistores y se inventaron en realidad era para el cálculo de trayectorias, misiles, o se usaba para mandar al hombre a la luna. Esas ecuaciones diferenciales pues requerían bastante cómputo simplemente para calcular una trayectoria de un misil. Por eso se inventaron. Solo hacían eso, de hecho, los primeros ordenadores. Luego ya se inventó los sistemas de almacenamiento, los primeros sistemas operativos. Ya no había que programar en código máquina, qué bien. Las redes fueron muy importantes. Ya podemos poner un ordenador a hablar con otro, mandarles ceros y unos a otro ordenador y que lo entienda. Lo que hacéis por internet. Todo esto bastante. En el 75 IBM le deja a Microsoft que desarrolle el sistema operativo de sus PCs, que se llamó MS2. Bill Gates se forró con eso, luego hizo el Windows, también se forró. Luego salió otro tipo de PCs que se llaman Apple, los jueguecitos. Y sí, aquí aparece el sistema operativo. MS2, que era una pantalla negra, no tenía ventana, no había un sistema gráfico, una pantalla negra o verde y decíamos mkdir y se creaba un directorio. Edit tal y editabas el fichero. cd punto punto, ibas a una ruta más para atrás, no había ventana, no había Windows Explorer. Los lenguajes de programación a más alto nivel, bucles, haremos algo de programación a un poquito de más alto nivel. Sistemas de almacenamiento más complejos, los primeros sistemas operativos con ventanas. Ya en los 90 por fin llega el Internet con los documentos HTML, esos son los que vamos a ver ya la semana que viene. ¿Qué son los documentos HTML? ¿Qué son las páginas web? ¿Qué son los servidores web? Y ya de paso pues hacemos una página web. No os asustéis que va a ser muy facilito. No vamos a aprender lenguaje HTML, pero sí entender qué es. Sistemas operativos de código abierto. Los Windows, DVDs. Google en el 98. Los nuevos Windows más estables, los teléfonos inteligentes, el iOS y el Android, los sistemas operativos para móviles. Genial, ahora todos tenemos nuestros móviles, ordenadores mucho más potentes que los que teníamos hace 20 años, que los que tenían las grandes empresas hace 20 años. A ver si voy terminando, pero primero tenemos que hablar un poco de los programas. Un sistema operativo permite hablar y ejecutar programas. El programa tiene un código a más alto nivel, el sistema operativo lo traduce a más bajo nivel y lo ejecuta. Los primeros programadores programaban con alicate, claro. Luego, diciendo
Cosas horribles como vete a esta dirección de memoria y me pones este 0 por este 1. Horrible. Así, hoy en día es muy fácil. Repíteme 10 veces, escribe hola. Más fácil. ¿Qué es un algoritmo? ¿Es lo mismo un algoritmo que un programa? No. ¿Un algoritmo qué es? Muy bien. Es decir unos pasos que hay que aplicar o ejecutar para llegar a un resultado. Por ejemplo, el algoritmo de Euclides para calcular el máximo común divisor, mientras A y B son dos variables que tienen su memoria y sus valores sean distintos. Si A es mayor que 0, A igual a menos B. Y si B es mayor que A, B igual a B menos A. ¿Vale? Y eso me lo repites hasta que mientras sean distintos. Y al final sale el máximo común divisor. Eso lo podríamos hacer en Python. A ver si os asustéis que será fácil. Un programa va a recibir unos datos, va a ejecutar unas instrucciones, es decir, implementar un algoritmo y eso va a producir una salida. Escriba en un fichero o te la muestra por la consola. El mismo algoritmo se puede implementar en muchos programas, que incluso pueden ser de diferentes lenguajes de programación. El algoritmo es el algoritmo. Lo implementamos pues, en Python, en C++, en Java, es decir, en algún lenguaje de programación. Programar es dar las instrucciones, una secuencia de instrucciones que entiende la computadora y que sigue una sintaxis. Si no compilará, no se podrá ejecutar, cumplir ciertas reglas. Si las cumple, se ejecutarán para resolver un determinado problema. Por ejemplo, lo decía antes, lo de las trayectorias, o el máximo común divisor de dos números. En nuestro caso, nuestro problema será léete un fichero y cuéntame las vocales, cosas así. Cuéntame cuántas veces aparece la palabra. ¿Qué es la sintaxis? El conjunto de reglas que tienen que al final esos programas los escribiremos con código fuente, escribiremos instrucciones, código de texto plano, acordaros, cada carácter se guardará en un programa, es un montón de bytes, pero cuando se compila y se ejecuta, pues eso son instrucciones que transforman la información. Una cosa es la sintaxis, es C++ tiene una sintaxis, Java tiene su sintaxis, Python tiene su sintaxis. Significa, pues, para declarar una variable tienes que poner is igual a 5. Punto y coma o no punto y coma, eso es la sintaxis. O sí, poner if, abrir, poner paréntesis o no poner paréntesis. Y luego abrir llave o no. Y vas a bajar varias instrucciones. Eso luego vemos un poco de sintaxis. Luego la semántica, que es lo que significan esas instrucciones. Esto no es un lenguaje de programación, pero es un ejemplo de sintaxis. ¿Por qué me interesa daros un poco de sintaxis? Porque es similar la sintaxis de los lenguajes de programación que de los lenguajes naturales. También tienen su sintaxis. Eso sabéis vosotros más que yo. Yo soy matemático informático. ¿Vale? Pero también tienen que cumplir unas reglas. No voy a poner en lo de predicado y todo eso porque pilláis. Pero hay diferentes maneras de representar una sintaxis. Por ejemplo, aquí hay unos lenguajes cuya sintaxis se podría representar en forma gráfica. Por ejemplo, ¿cómo poner números enteros sin decimales? Pues este dibujito, los de casa no me veis señalarlo, pero veis a la izquierda que hay un más, un menos, también te lo puedes saltar porque puedes ir por el camino que hay en medio. Para comprobar si una palabra o un texto cumple una sintaxis, en el grafo vamos a recorrerlo y vamos a elegir algún camino. Podemos poner un más delante, le podemos poner un menos o podemos no ponerle nada. Poner 36, ponerle
a poner signo. Y después, un número entero tiene dígitos o 0, 1, 2, 3 hasta el 9. Y luego veis que hay una flechita que vuelve atrás. Cualquier camino, si tu palabra puede ir de izquierda a derecha por alguno de estos caminos, es que cumple la sintaxis. Y si no, pues no cumple la sintaxis, no es un número entero. En el caso de un lenguaje de programación no compilo. Que tiene que cumplir reglas de tipo. ¿Vale? El grafo está claro, muy facilito. Esa misma sintaxis se puede expresar en forma BNF, definiendo. Número entero es, esto es como una flechita, los puntos igual, podría ser así como una flecha. Está definiendo que un número entero consta de opcionalmente un signo y después una secuencia de dígitos. Pero tengo que definir que es un signo y luego lo que viene seguido, que es al menos un dígito, ¿no? Fijaros que en este grafo no puedo pasar al otro lado sin poner al menos un dígito. No puedo, más solo no es un número entero. Más uno o varios dígitos. J no pasa tampoco por aquí. No es un número entero, la letra J. 5J tampoco es un número entero. Por lo menos 37 sí. El signo opcional también hay que definirlo. Más, esta barra significa o, menos o nada. Y secuencia de dígitos también se puede definir como un dígito o un dígito concatenado o seguido con secuencia de dígitos, que es lo mismo definiendo. 3 más lo que queda, que es otra secuencia de dígitos. También puede ser 7 más lo que queda, que también puede ser una secuencia de dígitos. ¿Vale? Y dígito en particular es de un número o 0, o 1, 2 o 3 hasta el 9. Puede definir con reglas o con grafos, dibujitos, programas. Ejemplo, 1 menos 37 es un entero. No, aquí no veo. Tiene que empezar por más dígito o menos. Y luego ya, y el menos, si aparece la primero, no puede aparecer después. No hay una flechita que vuelve, solo puede aparecer una vez y como primer carácter. O este no cumple la sintaxis. 3.4, no, los enteros no tienen punto. Los decimales sí, pero los enteros no. 0, 2 sí. ¿No? Un signo, luego un 0, luego otro 0, luego un 2. ¿Alguna duda? ¿Verdad? Porque estáis acostumbrados a sintaxis mucho más complejas. El más 3, pues aquí veis el camino, cojo el más, luego el 2, vuelvo atrás y cojo el 3. 1374, no cojo signo, el 1, vuelvo atrás, el 3, el 7, vuelvo atrás, el 4, y ya me voy a la derecha, he triunfado. 1 menos. Para coger el 1 tengo que pasar por aquí y no hay manera de volver al menos. No tengo salida, no cumplo la sintaxis, no compilo. Por cierto, los compiladores son también programas que cogen textos y te dicen si cumplen una sintaxis o no. ¿Vale? Si la cumplen, sí, ejecuta las instrucciones. Lenguajes de programación de alto nivel, son donde pondremos instrucciones mucho mejor que codificar en Assembler o en código máquina. Era una cosa horrible también, donde en lugar de poner un más había que poner un código en binario 001, el menos era 02, una cosa horrible, 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 que es así código máquina. Los de alto nivel es muy fácil. Declaramos variables y hacemos cosas como, oye, que el valor de estas variables se le asigno con igual el valor de estas dos variables. Mucho más fácil que andar. Código para la suma, esta dirección de memoria, cambiarle un 0 a un 1. No, es más fácil. Nos olvidamos del binario y todo esto. Repite 10 veces esto. Si es mayor que 1000 me lo pone, si no, no. Estos son los lenguajes de programación de alto nivel. Algunos que tenéis que conocer, los más famosos son el C++,
Me contaste que habías programado un poquito en C++, muy bien. El Java, un lenguaje de programación orientado a objetos. Python, el que vamos a ver aquí, se usa mucho en algoritmos de Machine Learning, clasificadores, que haréis en cuarto, utilizáis la rama computacional de este grado. Haréis en Python. Antiguos como COBOL, Pascal, los cajeros antiguamente estaban escritos en COBOL, Fortran para los ingenieros, caminos, informático más ingeniero, Sharp para la plataforma .NET de Microsoft. ¿Alguno más? Pues no sé, me sale el Prolog, que se programa con reglas. ¿Hacéis alguno más de estos? ¿Suenan? Bueno, pero el Scratch es que no tiene sintaxis. Sí que se usó algún año para introducir los básicos de programación, pues que se manejen con instrucciones, los condicionales, las variables, pero al arrastrarse las instrucciones se evitaba enfrentarse a la sintaxis. Como todos habéis visto Python, pues genial. Juntamos un poquito a la sintaxis de Python y aprendemos esos conceptos básicos de programación. La plan será poner instrucciones que se van ejecutando y luego hacemos instrucciones de control de flujo. Y A mayor que B, A igual a menos B. Bien. Aplicaciones, pues aquí me lo voy a saltar, porque aplicaciones de los computadores, pues todos lo sabéis, todos os vais al concierto y compráis la entrada por internet. Esto os voy a contar. Al final van a calcular muy rápido y van a servir para desde gestionar, pues no sé, las películas de esta universidad, la ingeniería, los médicos, hacen la ecografía y hay un ordenador que te dice que puedes poner cierta cosa, ciencias sociales, juegos y demás, artes y humanidades, las películas, al final todo se hace ya hoy en día con ordenador. Para que os convenza, así que me voy a callar ya. Y al acabar el día de hoy, deberíais ir a la pestaña Sistemas Informáticos, cuestionario de sistemas informáticos. Cuando lo hayáis hecho, pues ya hemos terminado por hoy. ¿Vale? ¿Alguna duda online? Parece que no. Pues venga, lo hacemos y nos vamos de puente ya, que el lunes, que nadie venga, que es fiesta. A ver, sí, tenéis uno de emparejar, ¿no? Venga, pues dispositivos de entrada. Todas las preguntas se ponen al azar. Son iguales que las mías. Pues mira, teclado, ratón, parecen dispositivos de entrada, ¿no? Sistema operativo. Si me lo decís, lo vamos haciendo juntos. Efectivamente, es el que gestiona la CPU, la memoria, también es un programa. Dispositivos de almacenamiento. Discos, muy bien. Tendría discos SSD, drive, muy bien. Software, ¿qué es el software? Para ejecutar tareas, sí, en una computadora, muy bien. Word, el Access.
Hardware. Parte material, sí. En realidad, estos teclados ratón también es hardware, pero son todos también periféricos. La parte material es sinónimo de hardware. Dispositivos de salida. Lector impresora, miren. Mandan ceros y unos y los vemos aquí en el monitor. Ancho de banda. Ocupado. Información. Muy bien. Vamos. Existen distintos códigos de caracteres, siendo el más utilizado el ASCII. ¿Qué dos opciones son ciertas? No las voy a decir. Cada carácter ocupa un byte. Sí. ¿Tiene 256 caracteres? Sí, sí, porque en un byte solo caben 2 elevado a 8 codificaciones distintas. ¿Tiene 1024 caracteres? No, eso sería más bien una K. ¿Cada carácter ocupa un bit? No, 8 bits, es decir, un byte. Es un código que utilizaba la Edad Media, código Da Vinci. No. Aquí pone, fíjate que pone este test, selecciona una o más. Ay, esta no. Que si no, no sacamos el 100. Tendréis un segundo intento. Sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Secuencia de pasos, reglas. Son las reglas, ¿verdad? Algoritmo. Secuencia de pasos. Pueden implementar en cualquier lenguaje de programación. Semántica, bueno, significado, ¿verdad? Que es un programa, una secuencia de instrucciones que se van a ejecutar una detrás de otra. Implementando un algoritmo. Y ahora una más difícil. Esta os voy a dejar que la penséis. No sé. Son las dos. Estoy viendo. ¿El 1B forma parte de este lenguaje? No, hace falta una C, o sea, no tiene una M y una N, luego una M, que tiene una A, una B, un P, y luego un resto, que puede ser de varias cosas. Hace falta al menos